Hola, vamos a hacer un mini tutorial para GNU Health. Vamos a tratar de representar el flujo de trabajo del ingreso de un paciente hasta que lo atiende el médico. Para ello vamos a utilizar casi cuatro perfiles, que en realidad son el administrador, el médico, la recepción y laboratorio, el encargado del laboratorio. Para ello vamos a ocupar un cliente que se llama Tritón. En realidad esto está basado, GNU Health está basado en la arquitectura cliente-servidor. Por lo tanto, nosotros podemos instalar los clientes en los distintos hosts que nosotros queramos acceder al sistema, y accedemos al motor de base de datos, a la base de datos, en definitiva donde están guardados los datos, de forma remota. Para iniciar hacemos clic en GNU Health. En realidad este cliente está disponible para Linux, para Mac y para Windows. Y tenemos lo primero que nos aparece es esta pantalla. Nosotros administramos los perfiles, esto se hace solamente una vez. Colocamos los datos del servidor donde está ubicado. En este caso existen dos bases de datos porque en realidad está todavía en prueba, pero generalmente es una solamente. Y colocamos aceptar. Y acá va el nombre de usuario, los datos de cada uno de los usuarios del sistema. En este caso vamos a partir con el administrador para ver cuáles son las características y las configuraciones que nos permite este usuario. Dentro del perfil de administrador podemos personalizar los módulos. Cada uno de los módulos se podría decir que es una de estas aplicaciones: paciente, instituciones, citas, prescripción, exacto, etc. Dentro de ello están, por ejemplo, los datos que tienen que ver con las enfermedades. Entonces, aquí uno, por ejemplo, puede colocar las enfermedades que uno va a citar cuando el médico hace un diagnóstico del prellenado. Además de eso, también uno puede agregar profesionales de la salud. Esto es importante, ya que los profesionales de salud son aquellos que el sistema va a reconocer como usuarios válidos para interactuar con el sistema. Dentro de esto está la creación de médicos, que van a ser los médicos que van a como decía, a interactuar con el sistema, pero también están los médicos tratantes o los médicos que nos refieren los pacientes. Asimismo, también están los profesionales correspondientes a las enfermeras o a los tecnólogos médicos. No necesariamente también ellos tienen que ser usuarios del sistema, pero sí tienen que estar mencionados en él. En realidad, todo funciona de manera muy similar para crear nuevos registros y para manejar el sistema. Por ejemplo, acá hacemos clic en crear un nuevo registro, profesional de salud, y hacemos un nuevo registro. Para GNU Health, el tercero es una entidad abstracta a la cual tiene ciertas propiedades, y de acuerdo a esas propiedades se comporta y interactúa con el resto de las otras entidades. En este caso, por ejemplo, creamos una entidad persona, pero en realidad cuando estemos creando pacientes, uno va a tener que hacer clic acá. O si uno estuviera personalizando la institución, haría clic acá. Vamos a agrandar un poco esto. Vamos a crear un nuevo usuario, un nuevo médico. El PUID es el correspondiente a un número único. En este caso nosotros vamos a hacer que es el root del médico. Y la idea es que estos datos sean llenados de la mejor forma posible, lo más completo, ya que se hace una vez y nos permite tener
todos los datos de los médicos en nuestra base de datos. Aquí uno puede ocupar la herramienta de calendario o bien uno puede meter los datos directamente. Asimismo, uno puede cargar alguna foto, la especialidad, nivel académico y así sucesivamente. Si se fijan bien, todos los campos se van rellenando y si no existiera el campo, uno también puede agregar unos nuevos. Lo que corresponde acá donde dice seguros corresponde a la previsión o el sistema de salud que uno tenga. También en la pestaña general uno puede agregar la dirección donde él vive y si existe algún otro usuario del sistema y cuál es el parentesco con él. Además de eso, uno puede decir qué idioma tiene, es decir, qué idioma habla, y asimismo uno puede tener contactos, en este caso, por ejemplo, el teléfono, pero también uno podría colocar el email o lo que sea. Guardamos el registro y aquí viene una parte interesante que es el usuario interno. Nos está preguntando el usuario interno correspondiente a qué rol va a tener este usuario cuando se ingresa al sistema. Entonces creamos un nuevo registro, colocamos el nombre de usuario, la contraseña, el email si fuera necesario, qué tipo de empleado es, qué empleados tiene asociados a su cargo y las preferencias, por ejemplo, de idioma. Y aquí es una de las cosas más importantes que corresponde a qué tipo de perfil o de rol cumple dentro de nuestra aplicación. En este caso yo les había mencionado que íbamos a revisar solamente 4 de los perfiles para ver el flujo de trabajo de cómo se atendía a un paciente. Pero en realidad existen muchos otros perfiles que corresponden a la configuración de módulos en específico. En este caso vamos a trabajar como si fuera un nuevo doctor. Y finalmente guardamos. Este médico que acabamos de cargar, necesitamos ingresarlo a nuestra plantilla de médicos de nuestro sistema, dentro de nuestro sistema de salud, es decir, centro de salud. Por lo tanto, en empleados, si se fijan aquí están todos los empleados que están trabajando en nuestro centro y asociamos a nuestro recién creado médico a nuestro centro. Como les mencionaba, además de esto, en realidad, uno puede personalizar los demás módulos correspondientes que tiene el GNU Health. Eso sería. El primero que corresponde al flujo de trabajo de ingreso de un paciente corresponde a la recepción. En este caso, corresponde a la secretaria que ingresa un nuevo paciente. Si se fijan, cuando uno carga el perfil de secretaria, los módulos disponibles para ella son distintos que para el administrador y para el médico. Aquí la idea es ingresar un nuevo paciente y posteriormente hacer la cita correspondiente en el calendario de citas. Por lo tanto, lo primero que uno hace es ingresar al paciente. Se crea un nuevo registro. Si se fijan, es muy parecido a cuando nosotros agregábamos
un nuevo médico en el video anterior. Aquí nosotros creamos un nuevo registro. Nuevamente, persona. Si se fijan, ahora ya no es un profesional de salud, sino un paciente. Nuevamente es el concepto de tercero y adicionamos el nombre. Agregamos un root y agregamos la fecha de nacimiento. Les recuerdo que puede ser de manera manual o puede ser mediante la utilidad. Colocamos los datos correspondientes. La idea es que, una vez más, los datos sean lo más completos posible. Y aún más, estos datos son los que corresponden posteriormente a los datos demográficos del paciente. Por lo tanto, si uno quiere hacer algún tipo de estadística o alguna cosa así, es importante tenerlos. Y además que es una herramienta muy útil para el médico que está revisando el caso. Se le puede poner una foto. En general, si se fijan, uno puede colocar el contacto. Colocamos el código postal, la ciudad, el país, la subdivisión correspondiente, y el idioma. Si se fijan, los datos, se puede agregar otro dato más correspondiente a, por ejemplo, a móvil. Y finalmente, esa pestaña no la vamos a ocupar, pero guardamos el paciente. Y aquí en información general uno puede asociar un médico de los que habíamos ingresado hace un rato, y si hubiésemos configurado la unidad de familia, entonces uno tiene la familia asociada con sus datos demográficos de familia. Asimismo podemos agregar el grupo sanguíneo y el tipo de seguro que tiene. Asimismo se puede agregar mayor información acerca de si tiene alguna enfermedad. En realidad no está ahí, todavía no está activo, pero si por ejemplo si tiene algún tipo de, si está en edad fértil o no, si tiene cirugías, qué tipo de estilo de vida tiene, adicciones, sexualidad, seguridad, etc. La idea es que sea lo más lleno, lo más completo posible. Guardamos el registro
y automáticamente aparece cuántos años tiene y se guardan los datos. Con estos datos ya podemos crear una cita. En realidad las citas podemos tener el listado de confirmaciones que habíamos visto, es decir, ya habíamos hecho hace un rato atrás, que había hecho antes, previo a este tutorial. Y también podemos cambiar el modo de mostrar las citas con la vista mensual o la vista semanal. Asimismo, uno puede tener los médicos asociados, en este caso, el listado de médicos asociados a que uno tiene dentro de los próximos días. En realidad uno puede decirle, ¿sabes qué? Necesito que me despliegues el listado de pacientes asociados a tal médico desde tal fecha hasta tal fecha. Y asimismo uno puede darle horarios de atención a ciertos médicos dependiendo del día. En este caso vamos a crear una nueva cita. Creamos nuevo registro. Tomamos un paciente, el paciente que habíamos creado recién. Tomamos la fecha, en este caso podemos aplicar calendario o la podemos agregar de forma anual, por ejemplo, del 1 del 11 del 2014 a las 15 horas, y la fecha de término el 1 del 11 del 2014 a las 15:30. Porque en la visita, el estado que tiene, el médico asociado, en este caso por ejemplo, y la especialidad por la que está concertando la cita. Y finalmente alguna información. Finalmente se puede cerrar el registro. Y en este caso, si revisamos, la cita está confirmada. Asimismo, podemos, se fijan, ahí están todas las citas. Este ya habíamos cerrado. Ahora vamos a ir con el perfil de médico a ver qué pasa con cómo se cierran las horas. Que de nuevo interviene la secretaria, pero solamente un poquito. Y eso. Bueno, vamos a continuar con el perfil del médico. Vamos a poner la clave. Y hacemos ingreso al sistema. Al igual como los otros perfiles, uno ingresa y tiene los módulos habilitados solamente que le corresponden al perfil. En este caso uno puede hacer clic en los pacientes y uno puede tener acceso al calendario de citas. Asimismo, yo puedo saber cuál es el profesional asociado a la cita. Por lo tanto, y aquí solamente van a aparecer confirmados, no los que están terminados, que en definitiva aquí dice hecho, pero es terminados. Entonces, uno los puede ordenar por fecha, hora. Por ejemplo, este es del 22. Entonces, yo le hago clic con el clic derecho y puedo evaluar el paciente. También lo puedo hacer de acá arriba. Puedo evaluar al paciente. Y si le hago doble clic al paciente, me aparece la cita como está.
y puedo empezar lo que corresponde a la evaluación del paciente. Entonces, el motivo de la consulta uno lo puede llenar. Uno ingresa. La fuente puede ser uno mismo. La enfermedad actual, alguna descripción de la enfermedad. El resumen de la evaluación. Datos clínicos, estado mental y el diagnóstico. Como les mencionaba, uno puede llenar esto para que uno tenga los diagnósticos ya asociados. Aquí es bastante general, por lo tanto no deben estar los específicos que necesitamos, pero uno puede colocar el diagnóstico presuntivo y asimismo colocar alguna patología y comentarios. Asimismo, información sobre el diagnóstico, plan de tratamiento, hipótesis. Nuevamente podemos tener salmonela, por ejemplo, y los procedimientos asociados. Aquí uno puede crear nuevos procedimientos si uno desea. Asimismo, uno puede asociar una nueva cita. Por ejemplo, esta es del 29, por lo tanto uno deja enganchado la próxima cita o uno puede crear una nueva. Asimismo, uno puede derivarlo a otro doctor. ¿Sí? Una vez terminado la evaluación correspondiente, yo puedo firmarla, ganar la hora, que es de ahora, y yo lo firmo. Y se deja de solo lectura. Y está firmado por el doctor. Entonces, aún así todavía no se cierra la cita. Si yo la reviso, todavía está ahí. Porque en realidad el paciente que corresponde y que hizo el ingreso va a salir, por lo tanto, el que tiene que cerrar la cita, en este caso, es la secretaria. Entonces, el concepto que hay detrás es que el médico cierra la cita y posteriormente el paciente se retira y la secretaria es la encargada de cerrar, o el mismo doctor de cerrar la cita correspondiente. Una vez que le cambia el estado a hecho, ya no está. Y acá aparece como informada. Entonces, claro, si uno revisa, uno puede revisar. Entonces, si nos vamos a pacientes, revisamos el de Claudia Saldivia. Es bueno hacer notar que uno puede buscar, porque en su momento esto va a estar lleno de pacientes. Por lo tanto, uno puede nombrar por Claudia Saldivia, por ejemplo. Y aparece. O si uno buscara por el root, también aparece. Entonces,
la idea es que uno hace doble clic en la información del paciente y acá uno tiene una serie de datos. Está la cirugía, las citas. Entonces, si por ejemplo revisamos las citas, tenemos el listado de citas que ha tenido el paciente. Si se fijan, uno puede irse, están las pestañas correspondientes. Por lo tanto, uno puede ver cuáles han sido las citas y cuáles son las futuras citas. Asimismo, uno puede ver las evaluaciones. En este caso, esta es la evaluación que estábamos hablando y esta es la evaluación completa y que uno puede, evaluación del paciente y la historia, y uno la puede imprimir. ¿Sí? Y además de eso, uno puede ver, por ejemplo, el historial y hacer un nuevo historial obstétrico, o por ejemplo, solicitar una prueba de laboratorio. Una vez abierto, uno puede ponerle el grado de urgencia y ver cuál es el doctor correspondiente, en este caso Daniel Montes, y se puede buscar el tipo de prueba que uno está solicitando. En este caso también se puede hacer se puede llenar otro tipo de pruebas a las que ya están acá. Pero por ejemplo, si uno quisiera hacer un análisis de, vamos a elegir esta y cerramos la solicitud. Entonces se tiene lista la solicitud de prueba de laboratorio. Por ejemplo, acá tratamos de ver si existe algún tipo de reporte de laboratorio y no existe porque todavía no se genera al otro lado. Vamos a volver en su momento a esto, a revisar dónde está, cómo quedan los reportes de laboratorio. Salimos de este paciente, es decir, de este perfil. Iniciamos nuevamente. Y vamos a entrar con el perfil de el encargado de laboratorio. Una vez más van a cargar solamente los módulos asignados a el encargado de laboratorio. Si se fijan, él mismo puede solicitar una prueba de laboratorio sin que alguien se la asigne. También él lo puede hacer de forma, no por una derivación, sino por algo que ellos mismos hacen. Y cuando revisamos las pruebas correspondientes a solicitudes de pruebas, tenemos la que se le asignó, es decir, la que se derivó mediante el doctor. Uno puede generar el análisis, se generan las pruebas de laboratorio, se crea la orden, ¿sale? Y por lo tanto ahora, una vez que se genera el análisis, se procede a llenar el correspondiente al análisis de la fecha solicitada. Entonces, el patólogo, por ejemplo, se encarga el profesional correspondiente y la fecha del análisis, el tipo de prueba, y aquí se llenan los parámetros correspondientes. Una vez, y además si es necesario, uno puede colocar información del resultado de los exámenes, es decir, del examen clínico. Se guarda, por lo tanto el registro ha quedado guardado.
Y si cargamos los resultados de las pruebas, va a aparecer como que la fecha de análisis y está listo. Entonces ya está cerrado. Ya no se puede guardar. Ya está cerrado el análisis de laboratorio. Si volvemos al perfil del médico, en este caso, volvemos al perfil del médico, podemos solicitar la información de el examen que se le hizo a Claudia Saldivia, examen de orina. Por lo tanto, ahora ya no buscamos en solicitar pruebas de laboratorio, sino reportes de laboratorio. Y en reporte de laboratorio aparece el análisis con la información correspondiente y la información. E incluso yo lo puedo imprimir. Para ello, también, de la misma forma, de una forma análoga, también funcionan las prescripciones y los otros. Y evaluaciones de paciente. Si se fija, ahí está en reporting, está la evaluación del paciente y especialidades por profesional. Eso sería. Gracias.